hermanos, bendiciones, bendiciones, que el Eterno les bendiga. Estamos hoy transmitiendo desde la Keilah de Restauración Kedushá, aquí en Chalco, Estado de México. Amén. Y bueno, hoy nos conectamos para tener nuestras cápsulas de verdad y vida. Amén. Y hoy con el tema de lo que es la comunión. Amén. La comunión lo que es la comunión. Y esa comunión, bueno, pues tiene que reflejar la luz de Yahweh. Amén. Vamos a orar para que el Padre sea en esta tarde iluminándonos, sea dándonos las palabras específicas para poder en esta hora dar esta breve enseñanza. Amén. Padre, en el nombre bendito de Yeshua, en esta tarde, Padre, te damos muchas gracias porque ciertamente, Padre Santo, tú nos permites conectarnos, estar un día más, Padre, en este lugar, Padre Santo, adorando tu nombre, Padre, en esta Keilah, ministerios de restauración, Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque ciertamente es por tu voluntad, Padre Santo, que hoy estamos en este lugar. Es por tu voluntad, Padre Celestial, que podemos transmitir. Es por tu voluntad, Padre, que sabemos que tu voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre, Padre amado, es perfecta. Gracias te damos en el nombre de Yeshua. Te pedimos que prepares la tierra de tus hijos, Padre Santo, que han de ver este video, que han de conectarse, que han de comentar algo, que han de hacer alguna pregunta, Padre. Sé tú, Padre Santo, a través de tus hijos, Padre amado, en el nombre de Yeshua, trayendo esta enseñanza y que se haga viva en su vida, Padre, que puedan vivir tu palabra, todos juntos podamos vivir tu palabra, Padre, y podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Y sobre todo, Padre, no queremos ser oidores olvidadizos, Padre, sino que queremos oír tu palabra, practicar tu palabra, vivir tu palabra, Padre, porque la palabra está en nosotros, Padre, porque la palabra es Yeshua mismo. Gracias te damos, Rey eterno, en el nombre bendito de Yeshua. Bendecimos las vidas, Padre Santo, de cada una de las personas que puede ver esta enseñanza en el nombre de Yeshua. Y así, Padre Santo, en esta hora te damos gracias porque tú nos das, Padre Santo, tu palabra para poder, Padre Santo, alimentarnos de ella, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre bendito de Yeshua. Amén. Amén, amados hermanos. Y les voy a invitar que abran sus Biblias en Primera de Juan, ¿verdad? De las cartas del apóstol Juan, de las que están un poquito antes de Apocalipsis, ¿verdad? De las cartas de Juan. Vamos a ver el libro de Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a empezar a leer a partir del verso 5, amén, y lo vamos a leer del 5 al 10, amén. Ok, dice la escritura en el nombre de Yeshua, ¿verdad? Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Amén. Y les anunciamos, Yahweh es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, amén. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Ok. Amados hermanos, en base a esta escritura, en base a esta carta, ¿verdad? Del apóstol Juan, podemos entender algo muy importante. Dice la escritura, ¿verdad? En el capítulo, en el verso 5 de Primera de Juan 1, vemos que dice que este es el mensaje, dice el apóstol Juan, que hemos oído, amén, que ellos han oído de él, dice, y les anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje
Yeshua mismo vino a enseñarles a los apóstoles, ¿verdad? A sus siervos, era que Yahweh es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Yahweh es luz, amados hermanos. Yahweh es luz y no hay tinieblas en él. Ese es el mensaje, dice el apóstol, que hemos oído de él. Él, Yahweh es luz. A ver. Y luego en verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A ver, fíjense, el punto importante ahorita les dije yo que la luz, que la comunión se refleja a través de la luz. Es decir, que si nosotros tenemos comunión con el Padre, amén, el Padre, primero que nada, número uno, punto número uno, Dios, Yahweh, es luz. Número dos, si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, amén, entonces tenemos que reflejar la luz de su presencia, porque si andamos en tinieblas, ¿verdad? Porque si andamos en tinieblas, mentimos y quiere decir que entonces no practicamos la verdad. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que como las tinieblas no son parte de Yahweh, ¿verdad? Las tinieblas no son parte de Yahweh porque Él es luz, completamente luz. Si cuando sus hijos decimos es que yo tengo comunión con el Padre, entonces yo voy a reflejar la luz de su presencia, pero no las tinieblas. Amén. Porque por eso el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, entonces mentimos, ¿verdad? Entonces mentimos y no practicamos la verdad. Y aquí vamos a entender en este verso 6 qué es la verdad. La verdad, amado hermano, se refiere a la verdad de su palabra. Amén. También las escrituras, y muchos lo saben, que dice, a ver, Salmo 100, 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra tiene como característica ser luz, ¿verdad? Ser una lámpara, pero también la escritura en los salmos nos enseña que dice, tu palabra es verdad. Además, Yeshua en Juan, igual en el Evangelio de Juan, dice que la palabra es, su palabra es verdad y es vida. Amén. Los mismos apóstoles les decían, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, la palabra es luz, la palabra es verdad, la palabra es la misma vida eterna, porque el conocer la palabra es conocer a Yahweh y es conocer a Yahshua, y esa nos lleva a la vida eterna. Pero ahora bien, amados hermanos, si yo digo que tengo comunión con Yahweh, entonces yo voy a reflejar la luz de la palabra de Yahweh. Es decir, que cuando nosotros empezamos a entender lo que es comunión, lo que es tener comunión con el Padre, nos vamos a dar cuenta que entonces las personas que tienen comunión con el Padre son personas que viven en la palabra de Yahweh. Es decir, que no nada más son personas que oyen la palabra de Yahweh, sino que practican la palabra de Yahweh. Y cuando nosotros practicamos la palabra de Yahweh, entonces nosotros estamos reflejando la luz de la presencia del Eterno. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Porque vamos a ver hechos, vamos a las escrituras y vamos a ver qué sucedió ¿cómo se llama? Con la Keilah, con la iglesia, para que muchos me entiendan, con la iglesia que se restauró a través de la muerte de Yahshua, ¿verdad? Y los que empezaron a seguir a Yahshua cuando él estuvo predicando el evangelio, sanando enfermos aquí en la tierra antes de ser crucificado, se empezaron a añadir y a venir al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Porque Yahshua vino a enseñarles la verdad que estaba en la Tanakh, en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento de la palabra que todos nosotros tenemos, y les vino a recordar, ¿verdad? Porque recordemos que en ese tiempo ya había muchos mandamientos de hombres añadidos a los mandamientos del Eterno, entonces Yahshua viene y les aclara que no son mandamientos de hombres porque luego las costumbres invalidan el pacto, que es la palabra de Yahweh, ¿verdad? Invalidan la palabra.
¿verdad? Y hacen que no sea válida la palabra de Yahweh por las tantas añadiduras, ¿verdad? Y no se enseña la palabra correctamente. Entonces, después de que Yahshua muere, ¿verdad? Después de que Yahshua resucita, sobre todo, después de que Yahshua resucita, sobre todo, y viene el tiempo de los 50 días después de la resurrección de Yahshua, y viene el día de Shavuot o Pentecostés, y que cae, es derramado, ¿verdad? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es derramado sobre todos los que estaban congregados, sobre la congregación de los santos, sobre la iglesia, ¿verdad? Es derramado, entonces empieza a formarse una nueva congregación de santos, ¿verdad? Que aman al Padre y que sobre todo practican lo que es la comunión con el Padre, pero no solo la comunión con el Padre, como lo acabamos de ver también en esta misma carta de Juan, en Primera de Juan 1.7, a ver, vamos a leer Primera de Juan 1.7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces podemos ver que la iglesia restaurada también empezó a practicar eso, una comunión unos con otros. Amén. A ver, vamos a Hechos 2, 41, 42. Amén. Hechos 2, 41, 42. Aleluya. Hechos 2, 41, 42. Damos tiempo para los que sigan a lo mejor junto con el video, ¿verdad? Y están buscando en su palabra, ¿verdad? Amén. Ok, Hechos 2, 41, 42 dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces podemos ver, amados hermanos, que la iglesia que se renovó, que restauró el pacto, ¿verdad? Con Yahshua, como ya hemos enseñado en otras ocasiones, ¿verdad? Esa iglesia que ya fue restaurada y que comenzó después de la resurrección de Yahshua, tenían, dice que perseveraban, las características de ellos era que perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina que los apóstoles les enseñaban no era doctrina de fariseos, no era doctrina de saduceos, no era doctrina de los escribas, no era doctrina romana, no era doctrina griega, o sea, no era doctrina no era cualquier doctrina, sino que era la doctrina que Yahshua les había enseñado. Y la doctrina que Yahshua o Jesucristo les había enseñado era la doctrina de Yahweh, de Jehová, o sea, de la palabra del Antiguo Testamento, ¿amén? Mejor conocido como la Tanakh, ¿verdad? Era la doctrina real del Eterno, ¿verdad? Una doctrina, y doctrina significa, amado hermano, enseñanzas. Era una doctrina, eran unas enseñanzas que no habían sido alteradas, sino tal como el Padre quiere que las personas entiendan, ¿verdad? Por eso dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la primer característica que tuvieron, una doctrina de parte de Yahweh completamente, de parte de Yahshua, la que le dejó a los apóstoles, y también dice que en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay cuatro características, perdón, de esta iglesia, ¿verdad? Restaurada ya, y que serían las características que todo hijo de Yahweh, que toda congregación de sana doctrina, ¿verdad? Como muchos hablan de que hoy la sana doctrina y la sana doctrina, pues precisamente, amados hermanos, esta es la sana doctrina. Las sanas enseñanzas son las enseñanzas que se basan completamente en las escrituras y en nada más. No en lo que dijo el pastor aquel, no en lo que dijo el varón aquel, el escritor aquel, sino lo que dijo Yahweh en su palabra, lo que dijo Yeshua en su palabra. ¿Sí me explico? Esa es la verdadera sana doctrina o sana enseñanza y que está precisamente reflejada aquí en
en Hechos 2, 41, 42, amén. Y es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles, vuelvo a repetir, era doctrina que Yeshua les había establecido, y la doctrina de Yeshua, dijo él, no es ni mi propia doctrina, porque las palabras que yo les enseño son las palabras que he oído de mi Padre, y son las palabras que mi Padre ha establecido como enseñanzas sanas, como enseñanzas de bendición. Amén. Y entonces ellos perseveraban, y dice en la comunión unos con otros. Pero volvamos a ver, vamos a entrar en el detalle, amados hermanos, porque dice nosotros, que nosotros tenemos, de acuerdo a primera de Juan 1:5 que acabamos de leer, y 5 y 6, dice que Yeshua es luz, ¿verdad? Y no hay tinieblas en él. Entonces, si yo tengo comunión con él, yo no puedo andar en tinieblas, ¿verdad? Y no miento y no debo de mentir porque siempre voy a practicar la palabra de verdad, voy a practicar la verdad, que es su palabra. ¿Amén? En eso tiene que ver. Si yo digo que yo tengo comunión con el Padre, entonces tengo que practicar una sana doctrina, sanas enseñanzas, la palabra entonces de verdad. Pero a ver, comunión, hermanos, todos a lo mejor podemos entender lo que significa comunión, y mucha gente lo separa, dice que es una común unión, ¿verdad? Pero en realidad comunión, ¿verdad? Basados en las palabras hebreas, sabemos que comunión quiere decir compartir, como ya vimos que dice que tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan, es compartir unos a otros algo. Comunión también significa vínculo, ¿verdad? Estar vinculado a algo, ¿verdad? Estar unido a algo, tiene que ver con unión. La escritura nos enseña que dice que el que se une con Yahweh, con el Señor, un espíritu es con él. Si yo tengo comunión, entonces yo estoy unificado al Padre Eterno, yo estoy unificado a Yeshua, ¿verdad? Tengo unión con él, tenemos un vínculo, ¿verdad? Un vínculo fraternal incluso un vínculo paterno de él para mí, y yo un vínculo de hija hacia él, ¿verdad? Hay ahí una unión, ¿verdad? También tiene que ver, cuando hablamos de comunión, tiene que ver con compañía, y amén. Quiere decir que las personas que tienen comunión, entonces tienen que estar unidos, ¿verdad? Compartiendo, y sobre todo teniendo un afecto fraternal unos a otros, y siempre estar acompañados. Es decir, que cuando nosotros nos congregamos, hermanos, lo que estamos practicando es una comunión unos con otros, y al mismo tiempo todos juntos estamos teniendo una comunión con el Padre eterno. Amén. Pero aún así va más allá, porque también no nada más es decíamos, la unión unos con otros como hermanos, sino sobre todo el Padre siempre quiere que nosotros podamos tener una comunión perfecta con Él. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la escritura es bien clara. Dice la escritura, nosotros hemos usado la palabra de Apocalipsis 3:20 siempre, o la usamos como para cuando vamos a evangelizar y le decimos a las personas, Señor, a las personas, oiga, usted quiere recibir a Yeshua o a Jesucristo como Señor y Salvador, y le decimos, es que mire, la escritura en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y siempre le decimos, si usted abre la puerta de su corazón, ¿verdad? Les decimos, pero fíjense, amados hermanos, que esta palabra de Apocalipsis 3:20 no es para la persona inconversa, porque aquí en esta palabra de Apocalipsis 3:20 el Padre le está hablando a un tipo de iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque aquí en Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis, vemos que el Padre le está hablando a siete tipos de iglesia, o siete iglesias con diferentes características. Y aquí en el 3:20, ¿verdad? Aquí el Padre le está hablando a una iglesia que es precisamente la iglesia de la Odisea, ¿verdad? En Apocalipsis 3:20 le habla a la iglesia de la Odisea, y le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado
con mi Padre en su trono. Amén. Entonces, fíjense, dice, yo aquí estoy a la puerta y llamo. Pero ¿por qué dice esta palabra, amados hermanos? ¿Por qué le dice esta palabra? Porque es aquí el Padre le está hablando a una iglesia que es una iglesia tibia. ¿Por qué el título de esta es si tienes comunión? Ajá, si tú tienes comunión con el Padre, entonces vas a reflejar la luz. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hay de reflejar la luz? Porque fíjense, hermanos, hay muchos que dicen ser, pero no lo son. Y vamos a entender aquí en Apocalipsis 3:20, amén. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ok, el Padre dice a una iglesia, a los que son hijos, le dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguien abre las puertas, y no de su corazón, de su vida, hermano, completamente, de todo su ser, si alguien abre la puerta de su espíritu, que ahí en el espíritu es en donde está cuando nosotros tenemos que tener comunión con el Padre, ¿verdad? Si tú me abres la puerta y permites que yo entre a tu espíritu, ¿por qué, amados hermanos? Porque hay mucha iglesia, amado hermano, que se ha acostumbrado, ¿verdad?, a vivir. Y si se congrega y a lo mejor participan en el partimiento del pan cuando hay convivios, ¿verdad? Vienen a la comida, festejamos muy bonito, celebramos muy bonito, danzamos muy bonito. Y que si los pastores dicen, el lunes los quiero aquí, ahí están los hermanos. Y que si los pastores dicen, los quiero el martes todo el día, ahí están los hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso sería algo rutinario. Pero hay mucha gente de esa que se congrega diariamente, si usted quiere. Y créame, hermanos, yo tengo testimonio porque yo viví, ¿verdad? Cercana a mucha gente así, ¿verdad? Fui cercana a mucha gente así, que no faltaba ni un solo día a congregarse. Pero créame que su comunión con el Eterno era nefasta. Su comunión con los demás, igual, hermano. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo que tú hagas exteriormente, sino que tú hagas interiormente con conocimiento y sobre todo con entendimiento y revelación de lo que estás haciendo. Hay mucha gente, hermano, que está muy activa en las congregaciones. Incluso, hermanos, hay pastores muy activos en todas sus congregaciones, pero están cayendo en activismo nada más. Pero no hay una verdadera comunión con el Padre. Buscan palabra, ¿verdad? Y dicen, ay, les voy a dar esto. Pero no fue una palabra que el Padre puso en tu espíritu para que tú transmitas a las personas, sino vives una vida de activismo nada más, pero en una verdadera comunión con el Padre. Porque una verdadera comunión con el Padre, y lo acabamos de leer y ver en Primera de Juan, es que tú tienes que reflejar la luz de la palabra y sobre todo la verdad de la palabra. Fíjense que hay personas, ¿verdad?, que luego usan la palabra para distorsionarla o para aplicarla para propios beneficios. Y la palabra no es para que tú te beneficies, la palabra es para que todos los hijos de Yahweh se beneficien cuando tú la escudriñas realmente, ¿verdad? Cuando tú das una palabra de verdad que venga directamente del trono de Yahweh, entonces esa palabra va a ser una palabra que va a llenar de luz a las personas y va a empezar a disipar las tinieblas de las personas. Amén. Ahora bien, amados hermanos, el que yo me congregue, vuelvo a repetir, y esté constante, no quiere decir que yo tenga una buena comunión con el Padre, porque muchas veces lo único que hacen las personas es que usan sus dones, amados hermanos, ¿verdad? Usan los dones del Eterno. Ahora bien, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, ¿verdad? Dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él. La palabra aquí traducida, hermano, es la palabra cenar, ¿verdad? Cuando dice que va a cenar, está hablando y todo lo podemos enfocar a que va a entrar y se va a sentar a tu mesa y va a compartir contigo el pan, va a comer contigo, se va a deleitar en tu mesa, va a comer contigo, tú comes con él y él contigo.
y está muy bien entendido, literalmente está muy bien entendido, pero espiritualmente cuando habla la palabra cenar, habla la palabra tendré comunión. Amén. Voy a tener comunión con Él, dice, y entonces Él conmigo. Y les decía yo, aquí el Padre le está hablando a esta Keilah, le está hablando a esta iglesia, ¿verdad? Y le está diciendo, yo quiero cenar contigo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ábreme las puertas de tu vida para yo tener una comunión contigo, ¿verdad? El día domingo enseñábamos parte de esto en la congregación y decía, y bueno, les decía yo a los hermanos, ¿verdad? Hay personas que abren las puertas al eterno, pero hay áreas en donde dicen, esta área, no puedo abrirla porque todavía ni yo puedo entrar a esa área, ¿verdad? Todavía no quiero que tú toques esta área de mi vida porque todavía no estoy preparada para dejar ir o para que tú saques lo sucio de ese lugar, ¿verdad? Porque todavía no puedo perdonar, porque todavía me siento herida o porque todavía hay cosas que no puedo dejar de hacer. No sé, hermanos, hay tantas cosas, ¿verdad? Que no queremos sacar de nuestra alma, sobre todo, ¿verdad? Y de nuestro cuerpo. Y entonces le decimos al Padre, no, sin embargo, el Padre dice, abre la puerta para yo poder tener una comunión contigo. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Y sobre todo en estos tiempos, ¿por qué es tan importante que yo pueda tener una verdadera comunión con el Padre? Amén. Porque fíjense, amados hermanos, que en el postrer tiempo, dice la misma escritura, nos enseña en Mateo 7, vamos a darle lectura, por favor, en Mateo 7. Amén. Mateo 7:21, si usted ya lo tiene. Amén. Creo que no lo tengo. Ah, sí, sí lo tengo aquí. Amén. Mateo 7:21 al 23. Amén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre, amado hermano. Y hacer la voluntad del Padre, una de las voluntades del Padre es nuestra, dice Colosenses, nuestra santificación. Otra de las voluntades del Padre, también, amados hermanos, es que yo esté alegre en todo tiempo. Otra de las voluntades del Padre, amados hermanos, es que yo pueda, a ver, permítame, entonces que quiero enseñarles la cita bíblica, ¿verdad? Porque no me gusta nada más dar la palabra por darla. Amén. 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 Fíjense, Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Yeshua Hamashiach o en Jesucristo, si quieren. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Estar alegres, orar en todo tiempo, dar gracias a Yahweh en toda situación, porque esa es la voluntad del Padre. Y además Colosenses también me dice, o Tesalonicenses también me dice, ¿verdad? Que la voluntad del Padre también es nuestra santificación. Amén. Entonces, si se da cuenta, el Padre dice que nosotros tenemos que hacer la voluntad. Entonces, aquí en Mateo 7:21 dice que solamente entrará al reino de los cielos el que hace la voluntad del Padre, no cualquiera que dice, Señor, Señor, ¿verdad? El verso 22, 7:22 de Mateo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, dice Yahshua, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, amados hermanos? Cuando dice nunca los conocí, quiere decir nunca los conocí porque nunca me senté a la mesa y tuve comunión con ustedes. Amén.
Fíjense, amados hermanos, la mesa, una mesa, ¿verdad? En donde usted come, una mesa en donde usted se sienta, ¿verdad? A degustar a lo mejor un café, un pan, una mesa en donde usted, su comedor, una mesa, cualquier mesa, amado hermano, es una representación de un altar. Amén. Todas las mesas son una representación de un altar, porque ahí en las mesas se ponen alimentos, ¿verdad? Se pone sal, ¿verdad? Eso también es algo profundo. Se pone el agua, se pone el vino, se pone, o sea, todo lo que vamos a nosotros ingerir y a degustar y a compartir con alguien, porque en la mesa, amados hermanos, cuando usted se sienta a la mesa con su familia, cuando usted se sienta a la mesa con algunos otros hermanos, lo que usted está haciendo es compartir el pan de manera física, como leíamos en Hechos 2:42, 43, ¿verdad? La comunión tiene que ver con compartir el pan también. Entonces, podemos ver aquí que cuando el Padre dice, nunca los conocí, quiere decir que nunca nos sentamos o nunca venimos al altar del Padre a alimentarnos verdaderamente de Él, sino que veníamos como rutina a congregarnos, ¿verdad? Y veníamos y cuando alguien les preguntaba, ¿y qué enseñaron en la congregación? Ah, pues dijeron que algo de la comunión, algo así, ¿verdad? Pero nunca explicamos, a ver, es que yo aprendí esto, que la comunión significa unión, significa tener un vínculo con alguien, una compañía, que cuando yo y usted, hermano o familia, nos congregamos, tenemos comunión y así con el Padre nos tenemos que unir, porque la Escritura dice que el que se une con Yahweh, un espíritu es con él. No sé, amado hermano, podemos nosotros definitivamente explicar la palabra, pero ¿por qué a veces no explicamos la palabra? Porque no entendimos nada, hermano. Porque no entendí nada de la palabra, porque vine y solamente vine a hacer, como dice mi esposo, acto de presencia, pero en realidad mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos estaban en otro lado. ¿Verdad? Mi ser estaba, o mi exterior, mi cuerpo estaba en un lugar, o está en un lugar, pero mi alma y mi espíritu están en otro lugar, ¿verdad? Entonces no puedo yo retener la palabra. Eso no es comunión, porque usted no se está unificando completamente. Y cuando usted viene a congregarse, o cuando está incluso en casa leyendo la palabra, o está escuchando una alabanza, lo que debemos nosotros hacer es conectarnos inmediatamente con el Padre. Y usted cuando pone una bocina, ¿verdad? Y un y por medio de Bluetooth, ¿verdad? Usted pone una bocina, pone un celular, una computadora, no sé, y quiere escuchar alabanza, se ha dado cuenta que dice vincular, ¿verdad? Tiene que vincular su celular con la bocina para que se pueda reproducir lo que está en su celular en la bocina. Es un vínculo. ¿Qué es lo que está viendo ahí? Una comunión, ¿verdad? Es una comunión, es una conexión, ¿verdad? La comunión también es una conexión, ¿verdad? Bien, está usted bien conectado ahí, que no se puede desconectar del Padre, está vinculado. Amén. Entonces, amados hermanos, así nosotros tenemos que tener una comunión profunda con el Padre para que en aquel día nos podamos presentar con el Padre y no oigamos del Padre que diga, sí, echaste fuera demonios, profetizaste, hiciste milagros, sanaste enfermos, pero ¿sabes qué? Nunca hubo una comunión. Yo solamente respaldé mis palabras cuando tú las decías y lo hacía o obraba los milagros por la necesidad de las personas por quienes tú estabas orando y porque yo respaldaba mi palabra, pero en realidad yo a ti no te conocí, solamente usabas mi nombre para efectuar milagros y lo usabas y lo hacías, ¿por qué? Porque yo te he dado dones y los dones pues no te los pude quitar, son irrevocables. Fíjese, amado hermano, si Yahweh mismo ni a Satanás mismo le quitó lo que ya le había dado. Por eso es que Satanás es inteligente, por eso es que Satanás sabe cómo se mueve el ser humano, por eso Satanás y los demonios tienen inteligencia, Satanás y los demonios tienen muchísima astucia. ¿Por qué? Porque con las capacidades que el Padre les había dado por ser ángeles, no se las quitó.
nada más fueron desechados, ¿verdad? Pero todo lo que el Padre, con lo que el Padre les había bendecido, las habilidades, la astucia, el poder, incluso el poder, hermano, que el Padre ya les había dado, o sea, lo siguen teniendo, ¿verdad? Lo mismo una persona, un ser humano, el Padre le dio dones, el Padre nos ha dado a todos su nombre para poder usarlo y mucha gente lo usa, ¿verdad? Pero no es que el Padre quiera esté verdaderamente en una congregación. Ahí lo único que se están usando son los dones. Se está usando el nombre de Yahweh y Yahweh respalda ¿cómo se llama? Su nombre, ¿verdad? Porque él nunca va a ir en contra de eso y respalda los dones que le ha dado a la persona, pero en realidad esa persona no tuvo una buena comunión. Es decir, usó la palabra a su conveniencia, no verdaderamente no mostró luz. Y eso es muy profundo de entender, porque usted va a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo si pudo usar los dones? Porque los dones solamente son herramientas, hermano, para nuestros ministerios que nosotros tenemos. Pero sabe, cuando usted tiene la luz de la presencia del Eterno y la verdad, los dones, o sea, también va a hacer milagros, también va a hacer prodigios, pero el Padre, cuando usted se presente delante de él, no le va a decir no te conocí, al contrario, va a haber una comunión y va a decir sí, o sea, te conozco definitivamente. Por eso es que vemos la diferencia en Mateo también cuando dice que muchos los pondrá a su derecha y otros a su izquierda, ¿verdad? A sus derechas les va a decir, entra, buen siervo y fiel, ¿verdad? Porque fuiste fiel al Eterno, no nada más usaste los dones por conveniencia, ¿verdad? No nada más usaste los dones por beneficio propio o para hacer agarrar un renombre, ¿verdad? Para ser reconocido por los demás. Porque fíjese, amado hermano, ¿de qué le sirve al hombre? Dice la escritura, ¿verdad? Ganar todo el reino, todos los reinos del mundo si su alma está perdida. O sea, de nada le sirve a un ser humano tener tantos dones y hacer milagros y todo, si cuando se presente con el Eterno le va a decir esto, ¿sabes qué? No te conocí, no hubo una verdadera comunión, o sea, nunca estuviste verdaderamente unido a mí, nunca hubo una conexión profunda entre tú y yo. ¿Por qué? Porque también en Salmos 25:14, amados hermanos, dice la Escritura, la comunión íntima de Yahweh es con los que le temen, y hay mucha gente que no tiene temor de Yahweh. ¿Por qué? Porque hoy puede estar obrando un milagro en el nombre de Yahweh, ¿verdad? Sanando a un enfermo, echando fuera a un demonio, pero al día siguiente o al poco rato ya puede estar cayendo en un pecado, ¿verdad? No hay temor de Yahweh. O en un ratito, ahí está obrando un milagro, está sanando a algún enfermo en el nombre de Yahshua, ¿verdad? Pero al poco ratito, sin temor de Yahweh, ya está ofendiendo a alguien, ya está humillando a alguien, ya está de altivo, ya está de altanero, ya está creyéndose, como dicen por ahí, la última coca del desierto. Tiene altivez, ¿verdad? Humilla a los demás, porque él tiene un poco de conocimiento de Yahweh, de Dios, y cree que los demás no, y los mira y no hay nada de humildad en él. ¿Y qué dice la escritura? Que Yahweh a los altivos los mira de lejos, ¿verdad? O sea, los mira de lejos, dice, no, 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 de lejitos, porque ese, no. Y sabemos que la altivez es el pecado que cometió Satanás, se enalteció su corazón. ¿Sí me explico? No hay temor de Yahweh, ¿sí? Y por eso el Padre, por eso Yeshua va a usar eso en Mateo 7, 21, 23. Entonces es tan importante que nosotros podamos tener una comunión con el Padre y sobre todo una verdadera comunión cuando tenemos temor de Yahweh, porque entonces Yahweh tiene comunión con nosotros, la comunión íntima con Yahweh es con los que le temen. Además que dijimos que en Apocalipsis 3:20 dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, pero tú ya le abriste todas las puertas de tu vida. Te abro las puertas de mi espíritu, Yahshua, te abro las puertas de mi alma y de mi cuerpo para que tú entres, ¿verdad? Y ahí hagas habitación para que no pueda ser ese lugar guarida de demonios o guarida de malos espíritus o guarida de tinieblas, como estábamos leyendo en Primera de Juan 1. Amén. Vamos a ver, vamos a regresar a nuestra cita base, que era Primera de Juan, perdón, Primera de Juan 1, ¿verdad? 5 y 6. Volvemos a repetir, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí vamos a ver también algo. Ahora, no nada más la comunión es con el Padre Eterno, ¿verdad? No nada más con Yahweh. Yo he oído a mucha gente que dice, yo tengo comunión con Yahweh, pero con los hermanos, no. Ay, no, no me gusta, ¿verdad? No, y además con esa hermana, no, porque pues como que no me agrada tanto. Amados hermanos, acabamos de leer ahorita. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La característica de que yo tengo una verdadera comunión con Yahweh es que entonces yo voy a tener una verdadera comunión con otros, con mis hermanos sobre todo, ¿verdad? Voy a tener comunión con otros, con los hermanos, ¿verdad? Y no voy a excluir a alguien y decir, no, con ella no. Con ella no porque no es de mi nivel social. No, con ella no o con él no porque tampoco es de mi nivel intelectual. ¿Ah? O sea, mucha gente, sí, hermano, créame que así se mueve. Dice, no, 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 no. Además, yo no puedo tener comunión con ellos porque me van a contaminar. Hermano, si usted está santo, ¿verdad? Y se mezcla con los que no están santos, no lo van a contaminar usted, usted va a santificar a los demás, porque los demás se van a dar cuenta que usted se santifica, aunque conviva con ellos, y lo que está haciendo es que tener una comunión con ellos. Amén. Entonces, si usted anda en luz, entonces la respuesta es usted va a tener comunión con los demás, ¿verdad? Y entonces la sangre de Yeshua dice, nos limpia de todo pecado. Quiere decir que si yo tengo una verdadera comunión, entonces Yeshua va a mostrar y ¿cómo se llama? La limpieza y nos va a limpiar de todo pecado, porque la comunión es lo que hace. Amén. Porque cuando estamos juntos, amados hermanos, si usted tiene comunión unos con otros, no nada más es para, como decíamos ahorita, partimiento del pan, ¿verdad? Para comer juntos, sino incluso ahí en Hechos 2:41, el 42 dice, y en las oraciones. ¿Por qué, hermano? Porque usted al convivir con una persona, también va a ver sus defectos de la persona. Pero entonces, ¿qué parte de la comunión me va a servir a mí conocer los defectos de una persona, de uno de mis hermanos? Es el que yo lo pueda llevar en oración. Decíamos, no para criticar, no para juzgar y decir, es que él es así y así, yo con él no me junto. No, Padre, yo llevo esto en secreto y quiero orar por mi hermano para que tú lo hagas entender que lo que él está haciendo está mal, que su reacción, que su actitud no es buena. O sea, lejos de criticar, murmurar, orar por esa persona que está fallando. Dice la escritura que nosotros los fuertes, ¿verdad? Si usted se cree fuerte, entonces usted tiene que apoyar a los débiles, ¿verdad? ¿Y cómo los vamos a apoyar? Pues a través de oración. Amén. Entonces vamos a ayudar a esos hermanos, ¿verdad? Que son débiles en oración. Ahora bien, dice que si confesamos, perdón, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque fíjese, hermano, a veces nosotros hemos pecado de omisión y de comisión, porque la escritura me dice, orad unos por otros. Oremos unos por otros. Y muchas veces, hermanos, no oramos. Por eso ahorita yo les mencionaba, si yo veo la debilidad en mi hermano, si yo veo las fallas en mi hermano, oremos unos por otros, ¿verdad? Esa es parte de la comunión. Y la sangre de Yahshua nos limpia de todo pecado, porque no podemos decir nosotros que no tenemos pecado, porque a veces nuestro pecado no es que practiquemos pecado, sino el pecado se puede manifestar cuando incluso yo no oro por alguien más, ¿verdad? Que lo necesita. ¿Por qué? Porque dice que sabiendo hacer lo bueno y yo no lo hago, me es contado por pecado. Entonces, si yo tengo que orar por alguien y no lo hago, me es contado por pecado. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que no puedo decir que no tengo pecado, porque entonces le hago a Yahweh mentiroso, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, la comunión que tenemos que tener nosotros es con Yahweh. Amén, es con Yahweh, pero también tenemos que tener comunión
con nuestros hermanos, porque ahora bien, también la idea del hebreo para la palabra, para comunión, que de hecho es la palabra abar, tiene la idea de amistad, ¿verdad? Y de un conocimiento profundo, es decir, un conocimiento íntimo. Por eso decíamos que el Salmo 25:14 dice que la comunión íntima con Yahweh es con los que le temen. Es decir, el Padre tiene un conocimiento profundo, ¿verdad? De los que le temen. Los conoce perfectamente bien y a ellos hará conocer su pacto, es decir, su palabra, ¿verdad? Él hará saber todos sus planes incluso también. Y entonces Yahweh, cuando nosotros tenemos una buena comunión con Él se vuelve nuestro amigo, ¿verdad? Y entonces nosotros somos amigos de Yahweh y Yahweh es nuestro amigo, ¿verdad? La escritura también nos enseña que dice el Padre, ¿verdad? En una de los evangelios, dice Yeshua que no lo llamaremos más, no me llamarán más siervo, amén, sino que ahora seremos como hermanos, amén. Dice Juan 15:15, vamos a leerlo, por favor. Dice, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer. El Padre nos hace conocer su pacto, su palabra, cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Él y somos sus amigos, ¿verdad? Y vamos a enseñar esto de ser amigos la próxima semana. Y aquí nos despedimos, amados hermanos, que la bendición del Eterno sea con ustedes, porque no conectamos el micrófono, ¿verdad? Ya la lluvia está tremenda, ¿ven? Ok, pues que el Eterno les bendiga y por favor, amados hermanos, es tiempo de ponernos en comunión con el Eterno, ¿verdad? De que no nos falte la comunión con el Santo de Israel, tomarnos de Él, amén. En el nombre de Yeshua y nos vemos la próxima semana y el sábado, perdón, a las 9:30 de la mañana para la oración. ¿Ven? Shalom, sean bendecidos, que Yahweh me los bendiga. Hasta pronto. Shalom.